Bienvenidos a EP Turismo, un podcast de Europa Press con el que abriremos cada mes una ventana al turismo y recorreremos la geografía española conociendo destinos clásicos y otros más exóticos. No olvidaremos las ferias más importantes del sector con propuestas interesantes y recomendaciones de expertos. Bienvenidos a EP Turismo, el podcast de Europa Press que cada mes nos invita a descubrir formas diferentes de viajar y disfrutar de destinos únicos, de la mano de invitados que gracias a su experiencia nos cuentan secretos relacionados con el turismo. Además, te pondremos al día con una selección de noticias claves del sector y cerraremos cada episodio con nuestra última llamada, una recomendación de expertos para que empieces a soñar con tu próximo destino. Si te gusta viajar, descubrir y dejarte sorprender, este es tu sitio. Así que no perdamos el tiempo, despegamos. Hoy subimos a nuestro avión a Miguel Trepat, presidente de la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales y director general del Cementerio de Barcelona. En pleno mes de los difuntos hemos pensado abordar este séptimo episodio, el necroturismo, o mejor dicho, turismo cultural, que puede ser considerado como una forma de dark tourism, que algunos expertos definen como la fascinación o curiosidad que pueden sentir personas por visitar lugares asociados a la muerte. El lugar donde está enterrado un personaje famoso, el escenario de una batalla, unas catacumbas. Hay quien le seduce la idea de pasear tranquilamente por lugares de mucho encanto, conocer un pedacito de historia de la ciudad y moverse, en definitiva, por entornos de naturaleza o de gran atractivo turístico y cultural, seducidos por descubrir otras experiencias. Hablamos de cementerios. Miguel Trepat, bienvenido a EP Turismo y gracias de antemano por atender a nuestra llamada y nuestra entrevista. Muy buenos días y gracias a vosotros por vuestra atención y por centrar un programa con tanta audiencia en la dinámica y la importancia social de los cementerios. Muchas gracias. Como decíamos, mostrar este atractivo turístico y cultural que decíamos es lo que mueve pues, al imaginario de crear esta asociación en su día, la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales. Para quien no conoce en Cementerios Vivos, pues ¿nos podría explicar cómo se fragua la idea y a qué se dedica esta plataforma? Bien, la Asociación de Funerarios y Cementerios Municipales, Cementerios Públicos de España, nació hace 45 años, básicamente por las inquietudes de un grupo de gestores públicos de las principales ciudades españolas que tenían la necesidad de compartir experiencias, problemáticas, encontrar soluciones y también reflexionar y desarrollar que de hecho es a lo que más se ha dedicado la asociación, desarrollar precisamente cómo poner en valor y cómo difundir de una forma más o menos organizada, homogénea, atendiendo, eso sí, a la singularidad de cada uno de los cementerios, su valor histórico, su valor cultural, patrimonial, memorial. El elemento memorial es muy importante y en definitiva trazar una plataforma de trabajo conjunto al que luego se fueron añadiendo muchísimas ciudades con sus múltiples y diversos cementerios, también un poquito, con la voluntad de promover, digamos, el valor de lo público. Somos cementerios públicos. Un tema importante y no sé si lo conocen nuestros oyentes, los ayuntamientos españoles están obligados por ley a ofrecer el servicio de cementerio. Es una competencia obligatoria, no es potestativa de los ayuntamientos, por lo tanto hay cementerios en todos los municipios, evidentemente de distintos tamaños, con distintas formulaciones arquitectónicas, pero todos ellos, evidentemente, atesoran historia, atesoran memoria de las generaciones precedentes. En la medida en que tengan determinada antigüedad, pues acumulan también un patrimonio arquitectónico, escultórico, de vitrinas, de forja, muy, muy importante, que es lo que les confiere valor más allá de si son pequeños, son grandes, son muy grandes, son medianos. Es decir, ese es verdaderamente el interés, ¿no? Y por lo tanto, supongo que iremos hablando en la conversación, pero al final yo siempre digo que en materia de cementerios el tamaño no importa. Uh-huh. ¿Cuántos cementerios componen la asociación y qué destacaría de ellos? O al menos de los más grandes, de los más antiguos.
Nosotros en la asociación en estos momentos somos 45 ciudades de distintos tamaños y población, y en estos momentos representamos a más de 250 cementerios. Por ejemplo, Barcelona tiene 9 cementerios, y por tanto las grandes ciudades no solamente tienen uno. Además, sabéis que los cementerios son la evolución también de la historia, digamos, de la formación de las distintas ciudades. Y por lo tanto es un número importante que efectivamente nos permite reunir, digamos, las diferentes modalidades y variedades de cementerios, que ahora hablaremos, y por lo tanto nos confiere una alta representatividad. Estamos trabajando y de hecho cada año incorporamos miembros a nuestra asociación, y el objetivo también en los últimos años es también configurar una plataforma que permita también pues, avanzar en elementos de gestión muy importantes. Por ejemplo, durante la pandemia desarrollamos, y estamos muy orgullosos, un trabajo muy importante de asesoramiento entre los diferentes miembros de la comunidad de cementerios, porque al final todos aprendemos de todos. Los problemas se producen de forma más o menos simultánea, pero con sus matices, y por lo tanto a veces el matiz de solución es importante compartirlo con el resto de los equipos, ¿no? Por lo tanto, es una plataforma que no solo pone en contacto a los directivos, al personal directivo de los diferentes y gestores de los cementerios, sino que también pone en contacto a los trabajadores, a los diferentes trabajadores y técnicos que configuran toda la estructura humana que día a día pues, ofrece este servicio esencial a la ciudadanía. ¿Y existe una iniciativa similar a la vuestra en otros países? Sí, la verdad es que sí, tanto desde el punto de vista de gestión como desde el punto de vista también de promover ese valor cultural y esa importancia histórica de los cementerios. Por ejemplo, la más significativa, de la que también muchos cementerios españoles forman parte, y en este caso también formamos parte de la Junta Directiva, es la Asociación Europea de Cementerios Significativos, que agrupa un número importantísimo de ciudades del conjunto de Europa, y que pone su foco prácticamente de forma esencial en la importancia histórica, en la herencia cultural que los cementerios europeos configuran. España e Italia somos los países de Europa que más miembros aportamos a esa asociación. Y luego sí que existen, con diversas denominaciones, con diversas formulaciones, asociaciones en Francia, en Inglaterra, en Alemania, porque efectivamente, además, fijaros que es importante, este año se conmemora el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Europa, sabéis que fue golpeada por dos enormes guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y evidentemente los cementerios europeos, como los cementerios españoles, también con el drama de la guerra civil, son, digamos, espacios que con la llegada de la democracia, con la llegada, digamos, de una cierta modernidad, se están recuperando esos valores memoriales democráticos y, por tanto, de generar una cultura de la paz. Por tanto, esa asociación trabaja con la voluntad de poner en valor no solo los elementos históricos, patrimoniales históricos, sino también hacer una llamada a que determinados episodios de la historia común europea no se repitan. Ha hablado Miguel de Europa, de cementerios en el viejo continente. Si nos quedamos precisamente en Europa, entre los 5 cementerios más visitados, corríjame si me equivoco, estaría el de Arlington en Estados Unidos, con la tumba de JFK, de Kennedy, y el de Viena, donde reposan los restos de Beethoven y de Schubert, entre otros, por no hablar de la tumba de Elvis, la de Marilyn o la de Shakespeare. En nuestro país, ¿qué destinos son los más demandados? Pues mira, yo te diría que todos los destinos son demandados, y eso es un poquito el orgullo que tenemos en nuestra asociación, sean o no sean miembros de ACCM, ¿no? ¿Verdad? Porque en definitiva nosotros dirigimos nuestros esfuerzos, nuestros mensajes, nuestros contenidos
al conjunto de los cementerios españoles, insisto, formen o no formen parte de la asociación. Efectivamente, has citado algunos cementerios referenciales. En Europa, por ejemplo, hay muchísimos, Bolonia, el Père Lachaise en París, en los que efectivamente a su historia, digamos, a la importancia que las ciudades y los países que los acogen han tenido y tienen digamos, a nivel global, pues ya solo eso ya les confiere una atractividad enorme. Pero te decía, en España, por ejemplo, nosotros recogemos periódicamente y, claro, evidentemente pues es más fácil que vengan a visitar cementerios en Barcelona o en Madrid por el número de visitantes, o en Valencia o en Málaga o en San Sebastián, que a otros cementerios, digamos, de municipios más pequeños o con menos población. Pero todos ellos tienen sus singularidades. Y precisamente, conectando con lo que me preguntabais al principio, el perfil del visitante cultural de cementerios o de otras manifestaciones, digamos, más minoritarias, si me lo permitís, desde el punto de vista turístico, ¿no? Es decir, por ejemplo, os hablaba del Père Lachaise de París. Claro, la primera vez que vas a París no te da tiempo de ver lo esencial, ¿eh? Y por tanto, no es fácil que una familia normal, una familia tradicional, pues desplace tiempo de su fin de semana o de sus pequeñas vacaciones para ir a ver el Père Lachaise. Pero si tú ya eres un turista habitual y pues es fácil que a la segunda o tercera visita a París pues encuentres un rato para acercarte al Père Lachaise, para, en fin, perderte entre sus calles, entre sus secciones, y evidentemente también pues contemplar o hacer una cierta ruta, cada uno en función de sus aproximaciones históricas, pues a diferentes personajes históricos, como ocurre en el cementerio de Viena, como ocurre en Barcelona, como ocurre en Madrid, o como ocurre en muchísimos cementerios, porque al final estamos hablando a veces de personajes universales o de personajes muy conocidos a nivel estatal, a nivel nacional. Y luego también no hay que tener, no es menor el hecho de que luego hay también personajes ilustres locales que posiblemente escapan al conocimiento de los que no son, digamos, de la zona, pero que para los habitantes de una comarca, de una región, de una provincia, pues tienen su peso por la conexión pues con sus antecesores, ¿no? Por lo tanto, esa es la dinámica. Por ejemplo, luego muchísimos cementerios, más allá de su tamaño y de la extensión y de su antigüedad, pues configuran, pues tienen elementos arquitectónicos singulares. Tenemos cementerios, por ejemplo, Montour, que es un cementerio muy pequeño, pero tiene una acrópolis muy interesante. Es decir, hay cementerios que están prácticamente pegados al mar, como puede ser Ciriego, en Santander. Es decir, cada cementerio acaba teniendo su propio encanto. Y entonces, lo que nosotros desde la asociación promovemos es que los cementerios municipales, los cementerios públicos, son equipamientos culturales de la ciudad que los acoge y que, por lo tanto, merece la pena, si no en una primera visita a la ciudad, si en una segunda o en una tercera, pues que se incorporen en su itinerario, digamos, turístico o cultural, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y luego, fijaros que cuando hablabais de turismo cultural o de necroturismo, que es una palabra que en el sector no nos gusta mucho, pero fijaros que también es verdad que hay personas que visitan expresamente ciudades para visitar el cementerio y luego otras cosas que pueda ofrecer la ciudad, ¿no? Por lo tanto, se invierten los términos habituales, ¿no? Tú vas a una ciudad y a lo mejor te acercas... No, es que hay personas, son perfiles ya muy, muy determinados, personas con intereses artísticos, culturales, profesores universitarios, estudiantes, voluntarios de la red de cementerios de su ciudad o de su entorno que quieren conocer más elementos de este ámbito para satisfacer su curiosidad o simplemente pues para tomar nuevas ideas. Por ejemplo, en este caso nosotros también estamos trabajando, y no es fácil, pero estamos trabajando también en crear
a partir del voluntariado que existe en cada uno de los cementerios, crear una red de voluntarios que nos ayuden también a difundir la riqueza y los valores que los cementerios pueden ofrecer. Entonces, Miguel, retomando un poco sobre el perfil de los visitantes, encontraríamos dos perfiles: aquellos que ya han visitado la ciudad en ocasiones anteriores y ven el cementerio como una manera de profundizar en el turismo de esa ciudad, o la gente que va expresamente movida por la visita al cementerio. ¿De qué tipo hay más? Y, por ejemplo, en el cementerio de Barcelona, ¿cuántos turistas puede tener al año? Mira, Barcelona, sabéis, en este caso es una ciudad que con un enorme potencial turístico. En Barcelona tenemos 9 cementerios, además están muy distribuidos por el conjunto, digamos, del término municipal, porque la mayoría de ellos eran cementerios que pertenecieron en su momento a ciudades autónomas que fueron, digamos, anexionadas por la Gran Barcelona. Por lo tanto, es relativamente sencillo que cuando una persona que visita la ciudad con ánimo de conocer Barcelona con carácter general, que incluso inicialmente no tenga el pálpito de visitar los cementerios, a poco que rastree la web, pues pueda, porque además si haces un poquito el rastreo, en muchas de las ciudades que forman parte de la asociación, los cementerios o elementos singulares de sus cementerios aparecen en las búsquedas como elemento a tener en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente hay más personas del núcleo de turismo general que del núcleo de turismo especializado concreto. Pero la verdad es que estamos viendo que al final, digamos, estas dos categorías, si me permitís, se van confundiendo y se van fusionando, ¿no? Y por lo tanto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ocurre lo mismo en Madrid, ocurre mucho en otras ciudades, ¿no? Al final, sobre todo si vas más allá de un fin de semana y estás unos cuantos días, pues al final una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y por lo tanto hay elementos. Además, hay que pensar también que los cementerios, digamos, que están abiertos todo el día, que son de acceso libre, además también, más allá de su función principal, que es dar destino final a las personas fallecidas, también organizan actividades de todo tipo, actividades nocturnas, actividades diurnas, actividades culturales, presentaciones de libros, y luego también, un tema importante, en función de la tipología de cementerio, pues puedes hacer unas cosas que a lo mejor otros cementerios no permiten hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre tenemos cuando nos reunimos los diferentes equipos y tal, siempre tenemos una mirada un poco proyectada hacia los cementerios del norte de Europa, donde envidiamos su verde, ese formato más horizontal, no tan vertical como los nuestros, y que además, digamos, con una vegetación que luce de una manera magnífica todo el año. También tienen sus problemas, porque se les congela el suelo, hay nevadas enormes y eso también dificulta la gestión, ¿no? Pero al final, claro, cada uno, eso seguramente sea humano, envidiamos aquello que no tenemos, ¿no? Pero siempre cuando hacemos esto, hacemos el esfuerzo de poner en valor lo que sí que tenemos. Y tenemos muchísimos buenos ejemplos, ¿no? De hecho, con motivo del 40 centenario de la asociación, hace unos años, publicamos una guía que se puede encontrar en nuestra web, donde reproducimos las fichas de todos los miembros asociados, que son las ciudades, haciendo mención pues, a los cementerios que acoge, las funerarias públicas que acoge, los servicios que acoge y las peculiaridades. La verdad es que te das cuenta, y por eso yo insistía, que lo importante es la singularidad de cada cementerio y no su historia o su superficie, ¿no? Y en ese sentido es muy importante. Y luego, evidentemente, tenemos cementerios más pequeños, muy colmatados, muy verticales. En España los cementerios básicamente están configurados por bloques de nichos, pero también es verdad que hay muchos cementerios que combinan ambos elementos y hay algunos cementerios, sobre todo los más recientes, que han hecho un esfuerzo importante por ser cementerios jardín, ¿no? Pues Alcalá de Henares, Rocas Blancas en Barcelona, en el Papiol, en Málaga, es decir, en Cádiz, es decir, donde se combina, digamos, las diferentes modalidades de sepultura en un entorno con una superficie más, digamos, más amplia, no tan colmatada y que permite también incorporar una conexión con la naturaleza, ¿no? Y este es un elemento
que está formando parte de la agenda de los gestores de los cementerios municipales, ¿no? Es decir, evidentemente tienes unos condicionantes iniciales que hay que ir transformando para adaptar la demanda ciudadana y por tanto adaptar los cementerios a esos nuevos requerimientos, sobre todo muy a partir, digamos, del crecimiento progresivo y continuado de la cremación en relación a la inhumación tradicional. Por lo tanto, los cementerios estamos ya haciéndolo, pero seguimos teniendo que generar respuestas para que las familias que opten por la incineración puedan depositar las cenizas de sus deudos de una manera, digamos, más conectada con la naturaleza, con urnas biológicas que se entierran en el suelo, en zonas ajardinadas, es decir, con zonas que además inviten al paseo, inviten a la reflexión, que es un poquito lo que también conjuntamente con el verde envidiamos un poquito de los cementerios, digamos, europeos, donde prácticamente no hay nichos, estamos solo hablando prácticamente solo de tumbas y de panteones, con lo cual eso le va configurando. En definitiva, al final tenemos nuestra realidad, nuestras ciudades son ciudades muy densas, con mucha población, y por lo tanto los cementerios, cuando abandonaron en su momento las parroquias y las iglesias y se trasladaron a las afueras de la ciudad, y las ciudades ya han vuelto a atrapar a los cementerios, pues se vio, sobre todo en grandes ciudades, que necesariamente había que aprovechar el suelo disponible. El consumo del suelo es un problema en muchos ámbitos, y precisamente otro de los retos de los cementerios en general es poder determinar, en función de la demanda, en función de la idiosincrasia de cada ámbito, cómo ampliar su superficie para incorporar estas nuevas demandas sociales y al mismo tiempo mantener digamos, en condiciones de conservación, elementos patrimoniales históricos. Yo siempre explico que en muchos de nuestros cementerios acogen panteones y acogen tumbas que prácticamente son equiparables a grandes templos que encontramos en todas estas mismas ciudades, ¿no? Por lo tanto, tienen un valor arquitectónico, cultural, porque son representativos de determinadas escuelas artísticas, porque las personas que intervinieron en su diseño, en su ejecución, fueron grandes arquitectos o grandes artistas o grandes orfebres. Claro, todos esos elementos, cuando se analizan en general, pues posiblemente queden desenfocados, pero cuando se analizan desde una perspectiva más singular, digamos, generan todo su esplendor, sus conexiones, y además, un elemento que os decía, esto va creciendo porque es que es apasionante. Si a ti te llama la atención un determinado elemento y profundizas, lo normal es que te siga atrapando y te vaya atrapando más. Por lo tanto, esa dinámica es la que nosotros apreciamos en nuestros visitantes. Enseguida retomamos nuestra conversación muy interesante con Miguel Trepat, pero hacemos una pequeña pausa para la actualidad. Estas son las noticias más destacadas en el último mes relativas al turismo. El primer titular no puede venir más a cuento del tema de nuestro episodio. 1 de cada 3 personas en España aspira a realizar viajes a lugares terroríficos o de misterio, según un estudio de Klarna. Los castillos y mansiones encantadas lideran esa lista con un 34%. Le siguen enclaves mitológicos o malditos como Salem con un 15% y los bosques neblinosos o acantilados con un porcentaje similar. La inversión hotelera en España crece un 41% hasta septiembre, hasta los 2.826 millones de euros. Y ya que hablamos de hoteles, Eurostars se convierte en la primera cadena hotelera española en número de establecimientos tras comprar 9 a Silken. Renfe reafirma su presencia en Arabia Saudí a la espera de un nuevo proyecto de alta velocidad y el gobierno adjudica por 31,4 millones los 5 proyectos de la alta velocidad entre Huelva y Sevilla. El puerto de Vigo pide que los cruceros que no pernocten en la ciudad estén exentos de la tasa turística. Tour España promociona el turismo de interior en 6 rutas por 9 comunidades autónomas, en colaboración con Paradores y la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. La estación de esquí y de montaña de Sierra Nevada, en Monachil, tiene previsto abrir temporada de esquí el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas, eso sí, acompañen para contar con nieve suficiente.
Las aerolíneas han programado 139 millones de asientos para la presente temporada de invierno, que será hasta marzo de 2026, lo que representa un incremento del 4,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Iberia alcanzará un récord histórico en sus operaciones con Argentina el próximo verano, cuando ofrecerá un total de 23 frecuencias semanales desde Madrid a Buenos Aires. Por otra parte, Transavia cierra el verano con más de 1,4 millones de pasajeros en España y Vueling ofrece vuelos desde 25 euros para visitar los mercados navideños europeos. El empleo turístico en España supera los 2,9 millones de afiliados tras aumentar un 2,2% en septiembre. El Ayuntamiento de Valencia clausura más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en el último año y medio. Y nuestra última noticia, las agencias de viajes españolas impulsan un crecimiento del 21% en reservas nacionales este verano, según Civitatis. Y después del bloque que dedicamos a cada entrega a los titulares para ponernos al día en todo lo que acontece al sector turístico, seguimos charlando con Miguel Trepar, presidente de la asociación. Y nos preguntábamos, Miguel, si es posible conciliar entonces las visitas de los familiares a los cementerios, a aquellas personas que están haciendo un duelo, con las visitas culturales. Sí, sin duda. Es posible y es necesario. Es posible y es necesario. Y de hecho, a ver... lógicamente hay que trabajarlo, pero forma parte, digamos, de la tarea de los gestores municipales poderlo hacer, ¿no? Nosotros siempre decimos que además en los cementerios, además, digamos, de los servicios tanto de inhumación como de cremación, evidentemente, pues se convive con visitas, pero normalmente son recintos que te permiten compaginar ambos elementos. Si tienes una ruta cultural organizada, tienes conocimiento de que en tal sector hay un entierro y por lo tanto modificas el recorrido, no hay ningún problema. Cuando organizas actividades ocurre lo mismo. Y un elemento que nosotros siempre también destacamos y que quiero mencionar es que nosotros en los cementerios siempre trabajamos incorporando también, como lo hace la propia sociedad, evolucionando en aquellas actividades culturales, qué tipo de actividades culturales podemos hacer en los cementerios, ¿no? Y es verdad que siempre hay un primer momento, siempre hay que dar un primer paso, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, el paso de la música clásica a otro tipo de músicas, pues no es un paso fácil, ¿verdad? En los cementerios, ¿no? Ya, todo el mundo entiende que se puede hacer un concierto de música clásica, pero a lo mejor quizá no entiende tanto o le parece un poquito más sorprendente que pueda haber un tipo de música distinto, sin que nos vayamos al rock, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo aplicamos en Barcelona y yo pienso que es un elemento común a todos los gestores municipales de cementerios, es que vamos incorporando elementos también en función de la propia idiosincrasia de la comunidad, muchas veces de las propias demandas de los colectivos que colaboran con nosotros, entidades culturales, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre decimos que en la incorporación de elementos y actividades en los cementerios debemos tener un límite. Y el límite es que quizá lo que organicemos en tal cementerio o en otro quizá no sea del agrado de una parte de la población de la ciudad, pero nadie tiene que sentirse ofendido, nadie tiene que sentirse molesto. Y la verdad es que creo que hasta ahora lo estamos consiguiendo, evidentemente, y por eso cada gestor de cementerios conoce mejor que nadie la idiosincrasia, las necesidades, el entorno cultural y social en el que se desarrollan esas actividades, ¿no? Por lo tanto, al final, muchas veces nosotros nos esforzamos en conocer todo lo que se está haciendo en los cementerios como elemento de buena práctica, pero muchas veces determinados aspectos que a lo mejor funcionan y funcionan bien en determinado cementerio, pues se descarta hacerlos en otros o se matizan y tal, ¿no? Por lo tanto, estas son circunstancias importantes. Por lo tanto, es posible combinar las diferentes funciones del cementerio. Es necesario hacerlo y en principio no hay ninguna dificultad. Y luego, por eso os decía, también incorporando esta necesidad de atrevernos a hacer determinados elementos de innovación, también en línea con las demandas de las nuevas generaciones, pero insisto, tratando de no ofender o de no molestar o de no generar, digamos, rechazo en otros colectivos, ¿no? La verdad es que, a diferencia de lo que se piensa habitualmente, los cementerios también atraen a generaciones más jóvenes, es decir, no solo es una cuestión de personas adultas, y de hecho en los cementerios estamos haciendo un esfuerzo enorme,
por atraer a nuestras instalaciones, de la mano también pues, de los profesores, sobre todo de enseñanza secundaria, pero también cada vez más de primaria, porque el cementerio es un espacio donde puedes articular y poner en práctica o desarrollar contenidos propios del currículum escolar de las diferentes franjas, ¿no? Y por lo tanto, eso es un elemento importante. Es verdad que los estudiantes, los profesores de secundaria y de primaria tienen un número limitado de salidas y que además la oferta cultural en España es, en fin, es riquísima, ¿no? Por lo tanto, no es fácil que los claustros elijan dónde ir o cómo hacerlo, ¿no? Pero progresivamente estamos detectando en toda la red de la asociación que hay una dinámica creciente en la que muchas veces se empieza por elementos históricos de la ciudad, personajes famosos, pero luego también vas entrando, porque una cosa lleva a la otra, en aspectos quizá más importantes, ¿no? Como la gestión del duelo, cómo abordar una muerte en el entorno familiar o escolar. Estos elementos también van formando parte de nuestros contenidos y de nuestro trabajo diario. Miguel, ha hablado de conciertos, de publicaciones, de visitas teatralizadas y guiadas. Vamos a profundizar, ya adelanto, en nuestro último bloque de este episodio, en nuestra sección Última Llamada, pero quería detenerme en cómo se ven en algunos países los camposantos, ¿no? Y cómo funcionan. Por ejemplo, en Edimburgo sé que está abierto 24 horas, que la gente acude a estos lugares a leer, a almorzar o simplemente a reunirse con amigos, y que en Auckland, en Estados Unidos, por poner otro ejemplo, se han convertido en centros comunitarios donde es habitual ver a personas paseando a sus perros o haciendo un picnic. En España se antoja difícil, imaginamos, ver estampas así. A ver, de forma generalizada sí, porque insisto, cada cementerio es singular, pero, por ejemplo, estamos promoviendo, mira, pongo un ejemplo, que creo que además no es un tema pacífico, también lo avanzo, porque al final las cosas, pero por ejemplo, hasta hace muy poco, en la mayoría de los cementerios estaba prohibida la entrada de mascotas. Es decir, si una familia venía pues a visitar la sepultura de un familiar, a traerle flores o lo que corresponda, a tener un momento de recogimiento delante de la sepultura y venía con un perro o con su mascota, la mascota debía quedarse fuera. Bien, al final, y eso evidentemente forma parte de la elección de cada gestor, faltaría más. Pero la dinámica general en los últimos años es que los cementerios en Barcelona permitimos que las familias, las personas entren con la mascota al cementerio, pero evidentemente exigiendo un comportamiento cívico obvio, ¿no? Pero es que al final lo que queremos es que los cementerios, que siempre hablamos un poquito de ese elemento, ¿no? Esa valla, ese muro que rodea normalmente los cementerios. Hay algunos que no son así, pero la mayoría de los cementerios están configurados alrededor de un gran muro y, por lo tanto, nosotros lo que queremos es abrir los cementerios a la sociedad. Queremos que los cementerios, haciendo honor al lema que nos acoge, que es Cementerios Vivos, queremos que los cementerios, además de cumplir su función principal, puedan desarrollar en buena convivencia otras funciones, ¿no? Y claro, efectivamente, en función de las características del cementerio, hay cementerios en nuestra asociación, hay cementerios en España que invitan a sentarte en un banco a leer un buen libro, a pasear con la familia. Muchas veces estamos trabajando también para que los cementerios, una vez han sido atrapados por la ciudad, no constituyan barreras físicas para la movilidad del entorno, y por lo tanto estamos permeabilizando los cementerios de manera que puedan ser elementos, digamos, de paso directo para alcanzar el transporte público, para ir de un sitio a otro, por lo tanto, permeabilizar, y esa permeabilización también nos permite abrir los cementerios y que rompamos determinados tabús históricos, ¿no? Por lo tanto, tenemos estas dinámicas organizativas y, por ejemplo, estamos también potenciando que en función de la superficie y en función de esta permeabilidad, pues se pueda entrar en el parque pues corriendo, haciendo un poco de footing. Incluso, por ejemplo, pongo un ejemplo, en Montjuïc, que es un cementerio muy grande, que tiene varios accesos, pues no es difícil ver un fin de semana que ha entrado un grupo de ciclistas que entran por una puerta y salen por otra. Es decir, con normalidad, como también entra el autobús y entran los vehículos, ¿no? Por lo tanto, es una dinámica de normalidad en la que el cementerio, digamos, ya no es un espacio donde la gente tiene un cierto rechazo, sino abrirlo, y efectivamente es en esas visitas donde se valoran cosas que a lo mejor se desconocen, ¿no? Y por lo tanto puede ser una primera
forma de entrar. Pero es evidente, claro, por eso os hablaba antes, de esa voluntad de naturalizar progresivamente los cementerios. Posiblemente en los próximos años, con el fenómeno de la cremación, los cementerios podamos, lo estamos haciendo ya en algunos municipios, ¿no? Podamos, digamos, esponjar los cementerios, digamos, suprimiendo algunos bloques de nichos, haciendo los traslados pertinentes y generar espacios más verdes, zonas de descanso, zonas de paseo, jardines para inhumación de cenizas, para esparcimiento de cenizas, es decir, toda esta dinámica. Entonces, de hecho, estamos trabajando muy seriamente con esto, estamos desarrollando también elementos de guía para nuestros asociados, pero evidentemente las limitaciones físicas son las que son. Pero lo vemos progresivamente y sobre todo cuando los cementerios están muy integrados en la red urbana, eso es más fácil. Si hay que desplazarse expresamente, pues quizá ya no es tan natural, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchísimos cementerios, en fin, es que no quiero citarlos por no dejarme a ninguno, ¿no? Pero hay muchos cementerios que forman parte, digamos, y que de hecho son posiblemente en ciudades muy densas, con elementos, digamos, de tráfico y con dificultades para encontrar zonas verdes, pues aunque no sean equiparables a los cementerios del norte de Europa, pues evidentemente plantean, digamos, esa perspectiva de ser utilizados como jardines, como parques, etcétera, etcétera. Es un proceso que estoy convencido de que en las próximas décadas va a ayudarnos a transformar en la medida de lo posible en cada circunstancia esa voluntad. Bueno, ya para ir terminando, porque desgraciadamente no tenemos tiempo para más, nosotros si pensamos en un cementerio se nos viene a la cabeza una consecución de lápidas y como consecuencia también sus correspondientes epitafios. Sabemos que en España hay epitafios muy bonitos y que merecen la pena conocer. Miguel, rápidamente, para cerrar y llevarnos un buen sabor de boca con este tema que para algunos oyentes pues puede ser un poco difícil, ¿nos podría leer el epitafio que más le guste? La verdad es que, si me permitís, os voy a intentar leer 3, porque es que Sin problema. La verdad es que es un género, es una maravilla. En Barcelona, a finales del 19, se publicó una guía que recogía epitafios, digamos, que eran casi obras literarias, ¿no? Muchas familias adoptan como epitafio estrofas o fragmentos de obras conocidas de la literatura universal o de la poesía universal, pero luego hay algunos que forman parte, digamos, del ingenio, a veces del difunto, de la persona difunta, a veces, digamos, del entorno familiar, ¿no? Por ejemplo, uno muy sencillo que vi personalmente en el cementerio de Vilafranca del Penedès. Dice, hasta llegar aquí todo fue bien. Mensaje muy claro, ¿no? Por ejemplo, uno más, o sea, así más divertido, que forma parte, digamos, de la jerga popular, ¿no? Dice, aquí yace el Chispas, buen padre, buen esposo y mal electricista. Y esto aparece en una sepultura, ¿no? Luego, por ejemplo, una que me gusta mucho del cementerio de Poblenou, dice, lo mucho que en el mundo he figurado, para el sepulcro nada me ha servido, sino el bien que constante he prodigado en 83 años que he vivido. 11 lustros pasé siempre ocupado en el auxilio del desvalido. Créeme, lector, que obrando de esta manera me he ganado el cielo. Es decir, fijaros que una persona que reposa con la satisfacción de haber cumplido un buen objetivo, ¿no? Uno muy antiguo de Francisco de Quevedo, ¿no? ¿Qué mudos pasos traes, oh muerte fría? Pues con callados pies todo lo igualas. Al final, todos nacemos como nacemos y todos acabamos. Y luego, como una muy divertido, que en catalán suena mucho mejor que en castellano porque rima, pero creo que os lo quiero leer. Dice, aquí descansa mi marido Roberto y ahora sé de cierto dónde pasa las noches. Claro, es que luego cuando profundizas un poquito, pues parece ser que el difunto no tenía buena fama, una persona de costumbres un poco desordenadas, ¿no? La verdad es que es un mundo muy interesante, pero también es verdad que con el tiempo se está perdiendo. Es decir, sigue habiendo, la gente sigue incorporando epitafios, pero no con la profusión que se hacía posiblemente en el 19 o en principios del 20, ¿no? Bueno, eso también tiene mucho que ver por las costumbres, con el tamaño de las lápidas, con la configuración, también solamente pues con la propia evolución social, ¿no? Pero hay verdaderas joyas
que de alguna manera también constituyen un atractivo más, ¿no? Es decir, si tú combinas patrimonio arquitectónico, escultórico, que es un capítulo riquísimo, ¿no? Además, con la búsqueda de personajes ilustres que además te permiten conectar con épocas históricas determinadas y que además te encuentras en un paseo tranquilo, eso requiere tiempo, requiere tiempo, te encuentras pues algunos epitafios que te interpelan, que te conmueven y que te hacen reflexionar. La verdad es que, en fin, digamos, el atractivo está servido y efectivamente lo demuestra que hoy estemos hablando de turismo cultural en los cementerios o estemos hablando de necroturismo o de dark tourism, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poquito la dinámica. Y fijaros que además, fruto de esta demanda social, de este interés social, los cementerios estamos también haciendo esfuerzos en los últimos años de generar publicaciones que contribuyen también a reforzar esos elementos de conocimiento de la historia de los propios cementerios. Cuando vas a un cementerio no solo encuentras la tumba del personaje ilustre, sino que tienes tu código QR o tienes tu placa que te da más elementos sobre la persona y también un tema muy importante, sobre la aportación de esa persona a la sociedad, sea desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sanitario, desde cualquier punto de vista, ¿no? Y ahí es donde también, insisto, adquieren gran importancia, digamos, los personajes, las personas ilustres, los hombres y mujeres que no son conocidos del gran público, pero que tuvieron un papel muy relevante en la evolución de la ciudad donde están enterrados. Muchas gracias, Miguel Trepat, presidente de la Asociación de Funerarias y Cementerios Municipales, director general de Cementerios de Barcelona. Creo que hemos podido, al menos esa era nuestra intención, arrojar algo de luz sobre este tema que cada vez, como decía al principio, va adquiriendo más importancia y tiene más demanda entre los turistas. De todas formas, existe una página web precisamente de la Asociación de Funerarias de Cementerios Vivos para quien quiera profundizar y conocer más detalles acerca de este sector. Efectivamente, estaremos encantados y ahora que nos estamos acercando al día más popular de los cementerios, como es el día 1 y el día 2, porque el día 1 es el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, y el día 2 es el Día de los Difuntos, ¿no? Es una fecha que congrega o que recoge muchas de las visitas que se hacen anualmente en los cementerios. Los cementerios son visitados todo el año, pero es verdad que en estas fechas pues crecen las visitas, ¿no? Y también es un buen momento. De hecho, alrededor de la festividad de Todos los Santos, los cementerios organizamos toda una serie de actividades culturales para reforzar precisamente ese vínculo, más allá, obviamente, de la motivación principal de las familias, que es venir a rendir homenaje, tener un recuerdo próximo con las personas difuntas, ¿no? Por lo tanto, es un buen momento también y por tanto también os agradecemos que nos hayáis invitado a participar en este programa y vaya, estoy convencido de que solo que despertemos alguna vocación más, yo me daré muy por satisfecho. Pues animamos a nuestros oyentes que visiten el cementerio de su pueblo o su ciudad ese día, ya que a lo mejor tienen un poquito más de tiempo. Muchas gracias, Miguel, y esperamos contar con usted en otra. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta ahora. Y como cada mes después de la entrevista llega nuestra última llamada. Cerramos este episodio con una recomendación para soñar con el próximo destino o experiencia, de la mano de quienes mejor la conocen. En este episodio, centrado en el turismo de cementerios, uno de los guías de la Almudena nos invita a formar parte de una visita teatralizada al Campo Santo madrileño. Última llamada a los pasajeros de este podcast. Hola. Soy Loreto Palomares, directora de negocio de SFM, Servicios Funerarios de Madrid, la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios de Madrid. Nuestra labor no se limita solo a ofrecer servicios funerarios en nuestros sanatorios M30 y Sur. También trabajamos para conservar y dar a conocer el patrimonio histórico y cultural que albergan los 14 cementerios municipales de nuestra ciudad. Con este objetivo, hemos desarrollado un programa de visitas guiadas que permite descubrir la riqueza artística, histórica y simbólica de estos espacios funerarios. Este programa se articula en dos modalidades: visitas culturales, que son diurnas y se realizan durante todo el año, y visitas teatralizadas nocturnas, que tienen lugar en los meses más cálidos, durante el verano, y combinan el recorrido con una puesta en escena que aporta una experiencia única.
Dentro de las visitas culturales ofrecemos 5 rutas diferentes por el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, cada una centrada en una zona diferente. Y además una ruta específica en el cementerio civil y hebreo, que se trata de un cementerio con identidad propia. También organizamos rutas monográficas en fechas especiales, dedicadas a temáticas concretas como Día de la Mujer, una visita de mujeres singulares, o la Semana Món de Madrid, unas visitas de arquitectura y botánica. El cementerio de Nuestra Señora de la Almudena está formado, junto con el civil y el hebreo, por un total de 120 hectáreas, lo que lo convierte en el cementerio activo más grande de Europa Occidental y uno de los mayores del mundo. Este espacio alberga más de 300 puntos de interés cultural y turístico, con mausoleos, esculturas y monumentos conmemorativos que reflejan la evolución artística y social de Madrid durante más de un siglo. Entre sus elementos más singulares destaca el pórtico monumental, construido en 1925, concebido como un propileo clásico con influencias modernistas y mudéjares, y la capilla central, una obra única que combina Art Nouveau, Art Déco, con vidrieras de la Casa Mamellán. El cementerio de Nuestra Señora de la Almudena es considerado uno de los mejores ejemplos de arte modernista funerario de Madrid, con panteones y mausoleos diseñados por arquitectos y escultores de renombre, como Mariano Benlliure o Emiliano Barral. Además, el conjunto cuenta con una notable riqueza botánica y ha sido escenario de numerosas películas y series, lo que refuerza su valor cultural y patrimonial. Es posible participar adquiriendo entradas en cualquiera de las visitas programadas, o si se prefiere también se pueden organizar visitas ad hoc para grupos y colectivos concretos. Toda la información y reservas están disponibles en nuestra web www.sfmadrid.es. ¿Por qué merece la pena participar? Porque es una oportunidad para conocer Madrid desde una perspectiva diferente, la de su memoria, sus personajes ilustres y su patrimonio funerario. No es solo un paseo, es una experiencia cultural que une historia, arte y reflexión. Muchos visitantes nos comentan que se sorprenden por la belleza del lugar y por todo lo que descubren. Y es que los cementerios tienen tanto que contar. El público que nos visita es muy diverso, desde madrileños que quieren redescubrir su ciudad hasta turistas culturales, estudiantes o profesionales del arte. En definitiva, personas con curiosidad por espacios singulares y por comprender mejor nuestra historia. Os animamos a descubrir el valor patrimonial y cultural que encierran los cementerios municipales de Madrid, auténticos espacios de memoria y arte que forman parte de la historia de nuestra ciudad. A punto de coger nuestro equipaje, nos despedimos hasta el mes que viene en un próximo episodio. Un saludo de Marina Navas y de Alfredo Guardia. Te recordamos que puedes suscribirte y escuchar el resto de episodios de este podcast en nuestra página web europapress.es/podcast o a través de las diferentes plataformas de podcasting.